Muy bien, a las 6 de la mañana, 33 minutos, como ya lo mencionaba Catalina, y ya se los hemos contado durante estos días, cada día tenemos un espacio para escuchar diferentes puntos de vista sobre las manifestaciones, sobre las marchas en el país. Hoy el turno es para Jorge Robledo, que muy amablemente desde la ciudad de Bogotá a esta hora se conecta con nosotros aquí en Teleantioquia, en Consejo de Redacción. Ex senador, bienvenido, muy buenos días, gracias por estar con nosotros tan temprano aquí en Teleantioquia. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, muy gracias para mí estar conectado con Antioquia. Para nosotros es muy importante escuchar también su postura frente a este tema. Como ya lo mencionaba Catalina, este fin de semana evidenciamos la participación masiva de muchos colombianos, por lo menos inconformes con algunas políticas del gobierno nacional, incluso también con las reformas. Hace pocos segundos estábamos hablando aquí también sobre la reforma a la salud, sobre la reforma pensional. ¿Cómo percibe usted la manifestación de los colombianos durante el fin de semana y también las que vienen? Incluso ya el presidente ha anunciado que participará de la marcha del 1 de mayo. Pero yo creo que las marchas del domingo, pues hay que reconocer, y todos lo deberíamos hacer, que fueron enormes, pero muy grandes. O sea, el descontento que hay en Colombia en relación con el presidente Petro es enorme. El único que no reconoció en Colombia, porque inclusive sus ministros lo reconocieron, fue él, ¿no?, que salió a menospreciar la movilización, una actitud a mi juicio mezquina, que lo desconecta con la realidad. Y la respuesta que le dio a esas inmensas, repito, movilizaciones democráticas, porque fueron unas movilizaciones democráticas en todo el país, jóvenes, adultos, mayores, mujeres, hombres, etcétera, fue una respuesta, a mi juicio, muy equivocada del presidente Petro, porque entonces se tomó el derecho de decidir que él entonces encabezaría en Bogotá la marcha del 1 de mayo y que él sería el orador principal, como es obvio, ¿no?, imponiéndose incluso sobre la alta burocracia sindical petrista. Yo he expresado mi descontento desde el principio. Es que en Colombia está pasando una cosa que es muy grave. Ese es el Día de los Trabajadores. Ese día la gente que cree en defender el trabajo, como en mi caso los pensionados, vamos a esas marchas, pero vamos con una condición de independencia frente a los gobiernos nacionales. Sí, porque el movimiento sindical, pues hay distintos puntos de vista, o en el mundo de los trabajadores hay unos que están con el gobierno, otros que no están, etcétera. Entonces son unas marchas, digamos, independientes, siempre lo han sido. Entonces cuando la marcha la vuelven petrista, o sea, hay que ser petrista para ir a la marcha, hay que aplaudir al presidente Petro, uno tiene que pensar que Petro es un genio, pues lo que hacen es, digamos, atropellar al movimiento sindical y golpear una cosa que es muy clave en la vida política de un país, que es la independencia que deben tener todas las asociaciones gremiales de cualquier gobierno. O sea, las organizaciones de empresarios, de campesinos, de indígenas, de trabajadores, de amas de casa, de lo que sea, deben ser independientes de los gobiernos, porque si se vuelven dependientes de los gobiernos, correligionarios de los gobiernos, entonces ¿para qué las organizaciones? Se supone que las organizaciones sociales pueden y deben tener, dado el caso, posiciones distintas. Entonces, en esta especie de desesperación en la que está cayendo el doctor Petro, y en este estilo de atropellar las cosas y de maltratar la democracia, y en ese tono autoritario que cada vez le pone más a las cosas, pues comete un error grave. Un maltrato al movimiento sindical colombiano que lamentablemente tiene en proporciones grandes una burocracia sindical petrista, bueno, que está tan desvirolada, tan descontrolada de la realidad nacional, que anda respaldando una reforma pensional que es contra los jóvenes y contra las clases medias. Esa reforma pensional que se intenta hacer desde hace muchos años en Colombia, esa burocracia sindical petrista, la ministra del Trabajo, como una de ellas, se opuso siempre a esa reforma, a esa que están ejecutando, que es la reforma del Fondo Monetario Internacional. Y ahora entonces salen a aplaudirle al presidente Petro que cometa ese atropello con una demagogia, digamos, social, que no pasa de ser demagogia, porque eso de darle una plata a los sectores populares o más pobres se puede hacer, pero financiándola de otra manera, no golpeando a los trabajadores colombianos, a los trabajadores colombianos. A propósito de eso que usted nos está mencionando, ¿considera entonces que con estos escenarios que vemos desde las marchas que convoca el gobierno, las reformas que se están proponiendo y la forma sobre todo como se están llevando, quiénes se benefician a la larga si todos estos trámites logran surtirse como planea el gobierno? Pues digamos que esa es una recomendación. El tema específico de la reforma pensional, eso ha sido una exigencia del Fondo Monetario Internacional y la OCDE, esos grandes organismos de crédito, y tiene un propósito muy sencillo: reducir los costos laborales.
O sea, con el paso de los años, porque la reforma no se le aplica a todo el mundo desde el principio, sino, digamos, los que tienen 45, 40 años son los más amenazados. Esas personas se van a pensionar con bastante menos cuando llegue la hora de pensionarse que lo que hoy se están pensionando o nos hemos pensionado. Sí, bastante menos. O sea, es una manera de reducir los costos laborales, de envilecer el trabajo, ¿cierto? Y eso le termina pues sirviendo a los grandes poderes económicos globales, por supuesto que sí, pero le hace un daño inmenso al país, no solo porque agrede las condiciones laborales, sino porque eso tiene otras consecuencias. Por ejemplo, en el caso de los profesores universitarios, que lo conozco bien porque fui toda la vida profesor universitario, la gente allí empieza a cotizar para pensiones relativamente tarde, porque hay que haber terminado la carrera universitaria, el pregrado, después una maestría, después un doctorado, frecuentemente en el exterior. Entonces esas son personas que no van a quedar, que van a perder los derechos pensionales que hoy se tienen. Entonces, gente que hoy se está pensionando con tarifas, digamos, del orden del 60, 50, 70% del último sueldo, se van a terminar pensionando con el 20 o el 30%. Ese es el tamaño del golpe que se está dando a la gente. Los obligan a una parte de su cotización a hacerla en los fondos privados de pensiones, que responden bastante más mal que con pensiones a las realidades, digamos, laborales de los trabajadores. Es una reforma que no se hace pensando en los colombianos, sino pensando en intereses de sectores económicos muy poderosos, pero que no son los del país, y con otra consecuencia, dos consecuencias más. Uno, si los colombianos consumen menos porque ganan menos y se pensionan con menos, pues las empresas van a funcionar más mal porque no van a tener a quién venderlo. Y uno de los líos más graves que genera esto estimula que los colombianos se sigan yendo al exterior, ¿cierto? Porque si quedarse en Colombia le significa a usted un ingreso cuando se pensione dentro de un poco de años, unos ingresos bastante inferiores a lo que hoy son, pues la gente va a seguir prefiriendo irse al exterior. Y una de las cosas más negativas que le está pasando a Colombia es que se están yendo los jóvenes para otros países, porque el futuro de un país depende de que su juventud se quede trabajando y aportándole al país. No es lo mismo trabajar en Estados Unidos y que trabajar en Colombia para asuntos del interés nacional, que nos tiene que preocupar. Países que se envejecen en sus habitantes son países que tienen mucho más dificultades en su futuro. Ex senador, ayer el presidente se pronunció en su alocución presidencial, dice que propone este cambio del umbral, que con el Senado se había ya negociado en 2,3 salarios mínimos para el umbral de cotización en el fondo público, y que ahora en el análisis que se va a hacer desde la Cámara, que le faltan 2 debates a esta reforma pensional, él propone que el umbral sea de 4 salarios mínimos para cotizar en el fondo público en Colpensiones. ¿Usted cree que este cambio, si se llegara a hacer en la Cámara de Representantes, podría frenar la reforma pensional y que no sea aprobada, o finalmente es una reforma que ya va en vía libre y buen trámite para quedar como ley de la República? Digamos esto, en primer término le puso conejo a César Gaviria y al Partido Liberal, porque César Gaviria y el Partido Liberal condicionaron el respaldo a la reforma en el Senado a que ese umbral no fuera de 4 salarios mínimos, sino de 2,3 salarios mínimos. Sí, ahora, ¿por qué intenta hacer eso? Incumpliendo la palabra empeñada, cosa que es grave en política y falta ver qué consecuencias termina trayendo. Pero es que tiene que ver con otra cosa. Es que el reclamo de los trabajadores más jóvenes y de las clases medias viene aumentando. Él sabe que ahí actuó mal y está actuando mal, y que lo aprobado es muy contrario a los intereses de los trabajadores. Entonces, cuando él quiere subir ese umbral de 2,3 a 2,4, tiene que ver con a ver si logra quedar menos mal con los trabajadores colombianos. Inclusive hay sectores que votaron por él que ya están reclamando y que están considerando como una especie de traición que él en la campaña electoral hubiera hablado de ese umbral de 4 salarios mínimos y que ya lo haya negociado con César Gaviria y el Partido Liberal en el 2,3%. Cosa que a mí no me sorprende en el sentido en que César Gaviria está en eso, porque es que el inventor de toda esta política neoliberal en Colombia es César Gaviria. Entonces aquí Petro, digamos, está metido entre los palos, porque él posa de ser contrario al neoliberalismo, cosa que en general es carreta. Y esta es una prueba reina de que no está siendo coherente. Entonces se le está volviendo como a los que son muy astutos, ¿no? Que empiezan a jugar muchos juegos distintos y se les van enredando las cosas. Vamos a ver en qué va a terminar el asunto.
Pues doctor Robledo, digamos que durante las manifestaciones vimos el inconformismo de muchos ciudadanos con temas como el que estamos hablando, la reforma pensional, la reforma a la salud, todo esto. Pero básicamente cuando uno escucha a quienes defienden al gobierno dicen que hay una estrategia de saboteo a las políticas del cambio, que no los quieren dejar trabajar, que algunos sectores que están anclados en el poder pues están inconformes, están incómodos con el cambio que viene presentando el gobierno nacional. ¿Usted cree que esto va por esta línea o qué es lo que está pasando? Yo he luchado toda mi vida por el cambio, toda mi vida he luchado por el cambio, llevo 53 años en esto, o sea que ese es un argumento que no resiste a nadie. Lo que pasa es que hay distintas ideas sobre cómo cambiar las cosas. Volvamos al tema de las pensiones. Yo adquirí mi derecho a pensionarme en el 2005, o sea que esta reforma no me molesta a mí en absolutamente nada, ¿cierto? Entonces yo aquí no estoy protestando en mi caso personal, ¿sí? Pero lo que pasa es que yo también digo una cosa. Yo no voy a asumir la conducta del dirigente sindical Esquirol, que porque a mí una mala reforma no me afecta, entonces que le afecte a los otros, que los demás, voy a decir una frase coloquial que es algo brusca, que los demás se jodan, ¿no? Yo a eso no le jalo, no le jalo. Entonces, el cuento de Petro más simple es que en vez de entrar en este debate que yo estoy planteando, que es un debate con argumentos, entonces se inventan la lógica de macartizarlo a uno, de satanizarlo. No es que usted no quiere el cambio, es que usted, bueno, y les van sacando a unos adjetivos. A mí me acusan hasta por mi edad, me descalifican, la cosa más absurda, porque no tienen los argumentos que deberían tener. Entonces, en vez de entrar en el debate como deberían entrar, con un argumento, sí, argumento contra argumento, entonces es a satanizar al contradictor. No, aquí somos muchos los que queremos el cambio, pero no cualquier cambio. No cualquier cambio. Esa reforma a la salud, por ejemplo, me parece de altísimo riesgo. Ustedes se recuerdan que los principales debates de la historia de este país sobre el tema de las EPS lo he hecho yo. Pero lo que está haciendo Gustavo Petro no resuelve los gravísimos problemas del sistema de salud, no los resuelve. Eso es una cosa que está sabida. ¿Qué tal el escándalo de ayer que ustedes acaban de comentar, muy bien comentado, del cambio de los pagos a las IPS y al final a los médicos y a los trabajadores de la salud? ¿Cómo se le puede siquiera pasar por la cabeza al gobierno proponer un disparate de ese tamaño? Entonces, que ahí también me toca salir a aplaudir al doctor Petro y al doctor Jaramillo, porque ellos son unos genios y todo lo que digan está bien. Y si yo estoy en controversia con ellos, en vez de controvertirme la posición, me satanizan. Me satanizan, me ponen cualquier adjetivo, el que se les dé la gana poner, porque ellos son como unas especies de iluminados que nadie puede controvertir. No, no puede ser así. Eso no es democrático, no es democrático. Defienden sus puntos de vista, pero sin maltratar a los contradictores. Pues, señor Robledo, a propósito de eso que usted menciona, ¿cree que en lo que resta por lo menos de este año se pueda dar como un cambio desde la comunicación, un tono más conciliador de parte del presidente, donde haya un acercamiento real entre esos sectores que de pronto no están de acuerdo con su forma de pensar, con sus puntos de vista, y que haya realmente una unión? Porque el propósito es que los colombianos podamos vivir en un país tranquilo, donde estemos seguros del tema de la salud, de las pensiones, en temas de seguridad, de orden público también. Y me sumo ahí, qué pena, doctor Robledo. Es de eso, porque el estilo de Gustavo Petro es ese estilo de la pugnacidad. Él necesita mantener a su gente irritada, en tensión, sí, como a la defensiva, que se sienta que lo están maltratando, ¿cierto? Porque esa es una manera, ese es un estilo de hacer política. Y no lo ha soltado. Por eso es que está todo el día tirando trinos. Es hablándole a su gente, a su gente, a su gente, todo el día hablándole a su gente. Y todo el día metiéndole cuentos en la cabeza y haciendo esfuerzos para que esa gente no se informe de otras maneras. Esto se ha ido creando como una capilla informativa y ese es uno de los efectos de las redes. Mientras a ustedes, aquí estamos con ustedes, gente de muchos orígenes, ¿sí? De una diversidad de pensamientos, las redes, en lo que Petro es bastante fuerte, pues es como creando capillas, ¿no? Como sectas. Y para eso entonces la pugnacidad es súper importante, porque si él no maltrata a sus contradictores, o sea, si él no dice que la marcha del domingo pasado fue la marcha de los corruptos, que es una manera de sensibilizar a su gente, cosa que por supuesto es falaz, pero que eso enardece a su gente, entonces yo no creo que él vaya a asumir un estilo democrático en el debate, no creo porque no le funciona bien a sus propósitos. O sea, que usted no ve con buenos ojos el tema del retiro espiritual. Estos puntos de vista, ustedes vieron que algunos altos dirigentes del gobierno el domingo salieron con unas posiciones
mínimamente sensatas, diciendo, bueno, miremos a ver, porque aquí es evidente que hay una inconformidad, pero después por la tarde Petro sale, pues es con un cañonazo, ¿cierto? Nosotros somos los buenos, los demás son los malos, vivan los buenos, abajo los malos no tienen sino defecto, todas las virtudes las tenemos nosotros, o sea, un estilo maniqueo que pues me parece detestable, ¿cierto? Porque es una manera de engañar, pero digamos que es eficaz en política, eso le funciona. Entonces, yo no me hago muchas ilusiones con lo que pueda suceder en estos retiros espirituales, más allá de él de apretar más duro a su gente y decir, bueno, esto es así, y el que no le gusta esto, entonces también se va, porque ese es un estilo que es muy característico de Gustavo Petro. Bueno, pues, ex senador Jorge Robledo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Consejo de Redacción, por su tiempo, de su agenda que sabemos que es bien apretada. Gracias por sacar estos espacios y estos minutos para Consejo de Redacción. A ustedes mil gracias y muy grato para mí estar conectado con Antioquia y los antioqueños. Estén muy bien. Claro que sí, para Consejo de Redacción. A ustedes mil gracias y muy grato para mí estar conectado con Antioquia y los antioqueños. Estén muy bien. Claro que sí, la próxima ya lo esperamos por aquí en este sofá de Consejo de Redacción. Gracias. Feliz día.